Entonces acá la respuesta es esa. Aria dice, ¿cuál de los siguientes marcadores de cromosomopatías del primer trimestre tiene más valor? Ahora, parte de los, así como hay marcadores ecográficos, también para valorar las cromosomopatías hay marcadores séricos, ¿no? De que se pueden valorar en sangre. Existe el triple test, ¿no? El triple test, que es la valoración de la proteína, que es el PA-PPA, ¿no? Que es la proteína placentaria A, el, el HCG y el estriol, ¿no? Es un triple test. Pero bueno, de todas, como lo estaba mencionando, el que tiene más valor es siempre la translucencia nucal, ¿no? Una translucencia nucal alterada, la sola presencia de translucencia nucal alterada nos obliga a la realización de un test confirmatorio, o sea, de una amniocentesis. Ya, dice, en relación con el riesgo de muerte fetal, uno de los siguientes es un signo ominoso en el estudio mediante Doppler, señálelo. Entonces, antes de responder esta pregunta, deberíamos tener un pequeño, por lo menos, concepto, los conceptos básicos de lo que evalúa el Doppler. El Doppler, entonces, es un estudio en el cual se van a valorar el flujo, eh, el flujo sanguíneo del circuito placentario y fetal, ¿no? Entonces, el Doppler básico incluye la valoración de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, y también, bueno, se puede valorar la arteria uterina, pero fundamentalmente la arteria umbilical y la arteria cerebral media fetal, ¿no? De esa forma vamos a valorar la circulación fetoplacentaria. Entonces, normalmente la arteria umbilical es un vaso de resistencia baja, o sea, normalmente tiene baja resistencia para permitir un flujo, que el flujo aumentado que normalmente llega a la placenta circule con normalidad. Por el contrario, la arteria cerebral media normalmente es un vaso de alta resistencia, ¿ya? Entonces, eso es lo normal, ¿no? Para mantener una perfusión, una presión de perfusión normal a nivel del cerebro fetal. Entonces, dentro de los mecanismos compensatorios del feto, cuando hay una anoxia que ocasiona hipoxia fetal, el mecanismo compensatorio inicialmente va a ser una redistribución del flujo placentario a, que llega hacia el feto. Entonces el feto va a tratar de redistribuir el flujo, el poco flujo que está llegando, lo va a redistribuir hacia los órganos más importantes, ¿no? Para él, que van a ser el corazón, las glándulas suprarrenales y el cerebro, ¿no? El resto de órganos van a restringir su flujo arterial. Entonces, cuando hay una disminución del aporte sanguíneo de oxígeno hacia el feto, lo primero que ocurre es una alteración a nivel de la arteria umbilical, que normalmente es de baja resistencia, se va a tornar de alta resistencia, ¿no? Para tratar, digamos, de aumentar la presión de perfusión hacia el feto. Ese es el primer cambio. Luego, como hay una redistribución de flujo a nivel del feto, como les dije, va a redistribuir el poco flujo que le está llegando hacia los órganos más importantes para él. A nivel cerebral va a empezar a haber una vasodilatación con el fin de mantener la oxigenación adecuada a nivel cerebral. Entonces, de lo normal que era que una arteria umbilical de baja resistencia y una arteria cerebral de alta resistencia, se va a invertir, ¿no? La umbilical se va a volver de alta resistencia y la cerebral media de baja resistencia. Entonces, esa alteración es la redistribución de flujo, que es un mecanismo inicial. Entonces, primero hay una alteración del umbilical, después hay la redistribución de flujo, que implica alteración de la cerebral media. Cuando estos mecanismos compensatorios no ya se agotan, finalmente la arteria umbilical puede tener tanta resistencia que puede invertir el flujo. O sea, la resistencia implica de que haya más sístole y una diástole pequeña, porque es más resistencia. Entonces, a veces este mecanismo compensatorio se vuelve tan extremo que la diástole puede desaparecer o incluso se puede invertir, ¿no? Entonces, y eso sí es un signo ominoso para el producto. Entonces, es un indicativo de terminar gestación dentro de las 24 o 48 horas, ya independientemente de la edad gestacional, independientemente si sea de 28 semanas, 1 semana, porque si no ese bebito se va a morir dentro de... Ya, entonces el signo más o menos, porque incluso una redistribución de flujo te da un tiempo.
puede dar incluso hasta una semana, dependiendo si con un monitoreo adecuado. Pero una inversión del flujo diastólico de la arteria umbilical es totalmente ominoso. Sí, entonces creo que sí es una forma rápida de explicar qué es lo que evalúa el Doppler, ¿no? Entonces en este caso esta es la respuesta, ¿no? El flujo diastólico inverso. No, o sea, el término sufrimiento fetal es un término que es muy ambiguo, pero el término correcto sería la hipoxia, ¿no? O sea, o sea, sin control, sin ningún tipo de intervención, o sea, la secuencia es, como le estaba diciendo, primero hay una alteración a nivel de la arteria umbilical, ¿no? Hay un aumento de la resistencia, posteriormente va a haber una redistribución de flujo, va a haber una inversión del flujo, o sea, normalmente, como le estaba diciendo, la arteria umbilical va a aumentar su resistencia y la cerebral media va a disminuir su resistencia. Entonces esa es una inversión de flujo. Y posteriormente, si es que eso continúa, va a haber un flujo diastólico inverso. Y finalmente, bueno, pues hay un óbito fetal, ¿no? Ahora, la diferencia de estos mecanismos compensatorios con un adulto es que el feto tiene una tolerancia mayor hacia los estados de hipoxia. O sea, esto no se desarrolla en 1 o 2 días, ¿no? Esto se desarrolla por lo menos en semanas, en 1 o 2 semanas. No es algo que se desarrolle en 1 o 2 días. ¿Sí? Redistribución cerebral. O sea, no entiendo, es que como estoy diciendo, es una secuencia. Lo más grave es la inversión del flujo. Perdón, la, la inversión de la diástole, porque por la resistencia tan aumentada a nivel del umbilical. O sea, como está diciendo, primero hay aumento de la resistencia del umbilical, hay redistribución de flujo, y redistribución de flujo implica, o sea, que la arteria cerebral ahí está intentando recibir la mayor cantidad del poco aporte que está llegando. Después hay inversión del flujo y después ya el flujo diastólico inverso de la arteria umbilical. Entonces es la secuencia. Ya dice, entre las siguientes, ¿qué medida es la más fiable para calcular la edad gestacional durante el primer trimestre? Entonces siempre lo ideal, cuando uno hace un control prenatal, es tratar de tener la edad gestacional exacta. Entonces la mayor exactitud se va a tener con una ecografía tomada en el primer trimestre, ¿no? En el primer trimestre es la ecografía que con mayor exactitud nos va a decir la edad gestacional. A medida que más tardíamente se tome la primera ecografía para tomar como referencia, si es que no hay una última regla confiable, a medida que va pasando con menos exactitud se va a predecir la edad gestacional. Es decir, una ecografía pasada de las 20 semanas tiene muy poca exactitud en relación a la edad gestacional. Entonces, cuando uno valora, pero sin embargo, en cada trimestre hay un parámetro que nos acerca más a la edad gestacional. Cuando uno valora una ecografía en el tercer trimestre, el parámetro que más nos acerca a la edad gestacional es la longitud de fémur. Cuando la ecografía se toma en el segundo trimestre, el parámetro que más nos acerca a la edad gestacional es el diámetro biparietal. Y cuando uno lo valora en el primer trimestre, el parámetro que más se acerca y es el que más se acerca en general de todos es la longitud corononalga o la longitud cráneo-caudal o corono-rabadilla, como quieran, cualquiera de ellos. Entonces, esa es la alternativa, ¿no? En el primer trimestre, longitud corononalga. Segundo trimestre es el diámetro biparietal. Y en el tercer trimestre es la longitud de fémur. Pero si les preguntan de los tres cuál es el que más se acerca, es la longitud cráneo-caudal. O sea, la del primer trimestre siempre es la que nos da la edad gestacional. En el seguimiento ecográfico de la gestación, el parámetro que nos informa con mayor fiabilidad de la edad fetal en la semana 11, o sea, en el primer trimestre, ¿no? O sea, en el primer trimestre es la longitud, acá le han puesto cefalorraquídea, pero obviamente eso no es, ¿no? Céfalo caudal o cráneo caudal o corononalga o coronorrabadilla, cualquiera, igual, es lo mismo. Y si te dijeran en la semana 14, es el diámetro biparietal, ¿no?
está pasando el segundo trimestre. Ahora, un procedimiento de diagnóstico de prenatal que nos permite la máxima precocidad en los resultados es, entonces cuando uno quiere hacer un diagnóstico prenatal temprano, como le dije, el diagnóstico ecográfico, cuando uno hace la valoración de la valoración del riesgo de cromosomopatías, es a través de la translucencia nucal en el primer trimestre, ¿no? Pero esto no da un diagnóstico, sino nos da la obligación de realizar un procedimiento invasivo confirmatorio. Entonces hay varios procedimientos invasivos confirmatorios, ¿no? Entonces tenemos la biopsia de vellosidades coriales, la funiculocentesis, la amniocentesis, ¿no? Que son fundamentalmente los tres procedimientos. Y hay la amnioscopía o fetoscopía. Pero generalmente el que más tardíamente se puede realizar es la amnioscopía, ¿no? Generalmente en fetos a término ya. Es la valoración del líquido amniótico. Simplemente si tienes una paciente en labor de parto en la que estás viendo alteraciones de latidos cardíacos fetales, tienes sospecha de un riesgo de pérdida de bienestar fetal, que es el término que reemplaza el sufrimiento fetal, ¿ya? Riesgo de pérdida de bienestar fetal. Entonces, dentro de los algoritmos está valoración del líquido, ¿no? Tú ves alteración de latidos y alteración del líquido amniótico, o sea, la amnioscopía, un líquido teñido de meconio, entonces tienes un indicio más para poder sospechar de ese riesgo de pérdida de bienestar fetal. Esa es la amnioscopía, que se hace más tardíamente. Ahora, la amniocentesis, existe la amniocentesis precoz, ¿no? La amniocentesis más precozmente se puede realizar a partir de las 14 semanas, que es entrar y realizar la extracción del líquido amniótico. Pero antes de las 14 semanas generalmente no se realiza, porque hay muy poco líquido, pues, ¿no? Porque la cantidad de líquido que generalmente necesitamos para hacer un estudio de cariotipo son 20 cc, entonces le sacarías todo el líquido prácticamente. Entonces no se puede realizar muy precozmente, a partir de las 14 semanas. La funiculocentesis generalmente implica la extracción de sangre del cordón umbilical y fundamentalmente se lo hace para valorar el hematocrito, fetal en situaciones en las que se sospecha de anemia fetal, sobre todo en incompatibilidad RH, ¿no? en la que puede haber una paciente RH negativo sensibilizada, hay riesgo de anemia fetal, entonces se valora. Bueno, antiguamente se hacía en realidad funiculocentesis, porque ahora lo podemos valorar con el Doppler. Entonces, sin embargo, lo que sí se hace más precozmente, que se puede hacer a partir de las 8 semanas, es la biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Lo más temprano que el procedimiento diagnóstico invasivo que más temprano lo puedes hacer son las biopsias de vellosidades, ¿no? Por eso acá la respuesta es esa. Biopsia de vellosidades coriales. Dice, ¿cuál de los siguientes métodos diagnósticos es el esencial para el seguimiento y control de la paciente que ha sido sometida a evacuación de una mola hidatiforme por vía vaginal? Entonces, toda paciente que es diagnosticada de enfermedad trofoblástica gestacional como una mola hidatiforme, ¿no? Como una mola hidatiforme, el tratamiento es evacuación, o sea, se tiene que evacuar, de preferencia una evacuación por aspiración, de preferencia, porque en comparación de una evacuación de un legrado con legra cortante hay mayor riesgo de perforación, teniendo en cuenta que es un útero en la cual las paredes miometrales están adelgazadas, hay mayor riesgo de perforación. Entonces, de preferencia por aspiración, siempre el tratamiento entonces aspiración, si es que es una mola, ¿ya? Y entonces los pilares del tratamiento para una paciente con mola es la evacuación por aspiración, la anticoncepción, la paciente no tiene que salir embarazada, y son los controles de beta-HCG, ¿ya? Por eso son los tres pilares para el tratamiento de una paciente con mola hidatiforme. Entonces, ¿por qué no puede salir embarazada la paciente? Porque, como estábamos viendo, es importante los controles de HCG. Una paciente sale embarazada, va a empezar a producir HCG, entonces tú no vas a saber si es que es HCG en aumento, es por una mola que está persistiendo, porque puede haber una mola persistente, o es por el mismo embarazo, ¿no? Y por último, como les dije, los controles de HCG. Entonces, los controles de HCG son importantísimos para valorar si esta paciente está presentando algo que se conoce como mola persistente.
que implicaría que esta enfermedad trofoblástica gestacional se ha convertido en una neoplasia trofoblástica gestacional, o sea, se está comportando como una enfermedad maligna porque está persistiendo. Entonces, para eso sirven los controles de beta-HCG. Entonces, todas las pacientes con posterior a una evacuación de una mola deben seguir un control con anticoncepción, de preferencia anticoncepción hormonal o anticonceptivos orales y seguimiento de HCG. Dice, una mujer en su cuarto mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su edad gestacional. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado. El patólogo, al examinar la muestra, observa numerosos quistes avasculares con proliferación significativa del trofoblasto. No hay feto y no se detecta invasión del miometrio. ¿Cuál será el diagnóstico? Entonces, para responder esta pregunta hay que saber la clasificación de los tumores de los tumores trofoblásticos gestacionales. Entonces la OMS da una clasificación entre los molares y no molares. Dentro de los molares está la mola hidatiforme completa, la mola hidatiforme parcial o incompleta y también está la mola invasiva. ¿Qué se diferencia la mola hidatiforme completa o parcial de la mola invasiva? Es que en la mola invasiva hay invasión hacia el miometrio, o sea, las células trofoblásticas han invadido el miometrio. Entonces es una mola invasiva. Si hay invasión del miometrio es mola invasiva y es una neoplasia trofoblástica gestacional. Y después están las enfermedades trofoblásticas no molares, o sea, ahí está el coriocarcinoma, está el tumor trofoblástico, el sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide, ¿no? Que en realidad son raros, pero están. Entonces, si nos vamos a la respuesta, dice, en términos sencillos, la mola parcial de la completa se diferencia en que en la parcial generalmente se pueden identificar partes fetales, ¿no? Ese es en términos sencillos. En cambio en la completa no hay partes fetales. Y en la completa no hay vasos, no hay vasos de las vellosidades coriónicas, son avasculares. En cambio en la parcial sí puede haber células fetales, vasos fetales. Entonces acá nos dice no se detecta invasión al miometrio, entonces por lo tanto no es una mola invasiva, ¿no? Entonces solo te quedaría entre mola completa y mola parcial. Como está diciendo que no hay feto, entonces es una mola completa. Ahora, entonces nos dicen la localización más frecuente de embarazo ectópico es. Entonces, como sabemos, el embarazo ectópico que se refiere a la presencia de un embarazo en una ubicación distinta a la cavidad endometrial del útero, entonces esa es la definición de embarazo ectópico. No sabemos en general la ubicación más común es la trompa en general, ¿no? La trompa en general. Luego de la trompa sigue el ovario, ¿no? El ovario con 3%. Luego sigue el abdominal con 1% y la cervical que tiene menos de 1%. O sea, el más raro de todos siempre es el cervical, embarazo ectópico cervical, menos de 1%. Pero dentro de la trompa, el sitio más común de embarazo ectópico y en general de todos es la porción ampular, ¿no? 70% de los embarazos ectópicos están en la ámpula, ¿ya? El 12% están en la región ístmica, el 11% están en la región de la fimbria y aproximadamente el 2% en la porción intersticial, o sea, en el cuerno uterino. ¿Ya? Entonces de acá pueden salir varias preguntas, ¿no? La más común, la porción tubárica, de las tubáricas y más común en general la ampular. La menos común, la cervical, ¿no? La cervical. La que puede producir más sangrado es la intersticial. ¿Por qué? Porque a nivel intersticial, o sea, cornual, se produce la unión de los dos circuitos arteriales, de la arteria uterina y de la arteria ovárica, ¿no? Que van a dar irrigación al útero. Es la porción ampular. Entonces dice, ¿en cuál de las siguientes variedades de aborto se produce con mayor frecuencia una coagulación intravascular diseminada? ¿No? Entonces, dentro de las categorías clínicas del aborto, existen varias categorías, ¿no?
La primera categoría es la amenaza de aborto, ¿no? Que implica la presencia de un feto, de una paciente con sangrado vaginal y o dolor en el hipogastrio, con un feto viable y con orificios cerrados, ¿no? Es una amenaza de aborto. Luego sigue también la categoría de aborto completo, que implica la expulsión total de los productos de una gestación, ¿no? De expulsión total, con un sangrado vaginal que va en disminución progresiva, orificios cervicales generalmente cerrados, y a la valoración ecográfica una cavidad uterina vacua, ¿no? Entonces eso es un aborto completo, eh, que generalmente se va a producir antes de las 8 semanas. Es muy raro que haya un aborto completo en una gestación pasada las 8 semanas. Ahora, la otra categoría es el aborto incompleto, ¿no? Implica la expulsión parcial de los productos de la concepción. La característica clínica es que una paciente con sangrado persistente, abundante, con dolor tipo cólico y orificios cervicales tanto externo como interno abiertos, ¿no? Entonces esa es la característica clínica. Para que haya aborto incompleto tiene que haber orificios cervicales abiertos. Ahora, existe también otra categoría clínica que es el aborto en curso, que implica la presencia de un embarazo todavía intrauterino, ¿no? Con un feto puede ser viable o no viable, pero que implica que el embarazo todavía está dentro del útero, con orificios cervicales, con dilatación de los orificios cervicales. Ahora, dentro de esta categoría de aborto en curso, existen también dos tipos, ¿no? El inminente y el inevitable. El inminente es que hay dilatación cervical, pero con membranas ovulares íntegras. El inevitable es con membranas ovulares rotas, ¿ya? Entonces, y por último está la clasificación del aborto diferido, que implica la retención de productos de la concepción ya no viables dentro del útero. O sea, no hay viabilidad del útero, ha muerto el producto dentro del útero, pero no se han expulsado, o sea, el cuello uterino está cerrado. Entonces es un aborto diferido. Dentro del aborto diferido hay dos categorías, que es el aborto retenido y el aborto frustro. La diferenciación entre el aborto retenido y el frustro es el tiempo en que el producto, o sea, el producto está no viable dentro del útero. O sea, cuánto tiempo muerto, digamos, tiene de muerto el producto dentro del útero. Entonces, si este producto lleva muerto dentro del útero menos de 8 semanas, se conoce como aborto retenido. Si tiene muerto más de 8 semanas, se conoce como aborto frustro. Ahora, ¿por qué es importante hacer la diferenciación? Porque el aborto frustro conlleva al riesgo de coagulación intravascular diseminada, de CID, por consumo de los factores de la coagulación a nivel del lecho placentario de las pacientes con aborto frustro. Esa es la diferencia y esa es la importancia. Entonces, en esta pregunta nos dicen cuál de todos es el que lleva el riesgo de coagulación. Sería la alternativa A, ¿no? Aunque si nos preguntarían más específicamente, sería el aborto frustro, ¿no? Si hubiera alternativa retenido frustro, marcas frustro. Dice, paciente que presenta amenorrea, que al término también es incorrecto, ¿no? No es amenorrea, es retraso menstrual de 7 semanas, asintomática, sin evidencia mediante ecografía vaginal de útero ocupado. Se determina la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y se obtiene una cifra de 2500. Ante estos datos, en primer lugar, habrá que pensar entonces, dentro de las valoraciones diagnósticas de una paciente con gestación, el umbral, se ha considerado el umbral de beta-HCG, o sea, la zona discriminatoria, para determinar a partir de qué valor se tiene que ver sí o sí un saco gestacional en la evaluación ecográfica, ¿no? Entonces, cuando uno valora con una ecografía transabdominal, el nivel de beta-HCG para que pueda verse el embrión, el saco gestacional debe ser 6500, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes leen el Alvarado, creo que es el grito, dice 3500, pero es incorrecto, es 6500, ¿ya? 6500 es el valor para ver con una ecografía transabdominal, pero con una transvaginal el límite es 1500, ¿no? 1500, de 1500 y 2000, pero para términos del examen es 1500, ¿ya? Entonces, esos valores umbrales son importantes, ¿ya? Entonces, a partir de 1500 para arriba siempre debe verse un saco gestacional dentro del útero, si es una gestación viable, ¿no? Si es una gestación intrauterina.
Si tiene más de 1500, tomas la ecografía y no hay nada dentro del útero, ¿qué puede ser? Uno, que sea un ectópico, o dos, que sea una paciente que ha abortado, ¿no? Ha abortado, ha tenido un aborto completo, perdió todo, ya no ves nada dentro del útero, pues, ¿no? Entonces, para eso ¿qué nos sirve? Nos sirve la valoración seriada de los controles de HCG. Uno conociendo la evolución normal del HCG en una gestación viable, puede hacer un seguimiento y llegar a un diagnóstico apropiado. Como sabemos, siempre un HCG, para términos del examen, es que se duplica cada 48 horas, o sea, duplica su valor. Aunque si somos estrictos, el valor se duplica cada 72 horas, pero bueno, para términos del examen es cada 48 horas. Ya, el valor se debe duplicar 48 horas en una gestación viable, normal. Si esto no es así, o puede ser en el ectópico, generalmente puede haber un aumento, pero no al valor que normalmente debería esperar, o sea, de duplicación. Puede mantenerse en meseta o puede disminuir. O sea, en el ectópico no hay una forma de predecir, no sabemos si aumenta, no. Puede tener los tres comportamientos, pero sí no va a tener el comportamiento de duplicación. Puede aumentar, pero no dentro de lo que se espera. Entonces eso te hace sospechar en un ectópico. Igual, si es un aborto, la tendencia es a bajar, una bajada súbita, ¿no? Tiene que bajar más del 20% de un día para el otro, para que sea un aborto. De un día para otro, 20%. Entonces, vemos el caso, que es una paciente con retraso menstrual, que tiene hormona gonadotropina positiva, o sea, está embarazada, tiene este valor de la hormona ha sobrepasado el umbral, ¿no? Ya está en 2500, o sea, con la ecografía, si es un embarazo normal, debería verse sí o sí, debería verse sí o sí el saco gestacional, y no se ve, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que deberías pensar? ¿Qué sería lo más importante para ti pensar? Como les dije, puede ser que tenga un embarazo ectópico o puede ser que tenga un aborto. Pero entre las dos alternativas, ¿cuál es lo más importante que tú sí debes, que requiere un estudio y una valoración? El embarazo ectópico, ¿no? Porque un aborto completo no requiere ningún tratamiento. Entonces, gestación de evolución normal correspondiente a la menorrea, no es normal porque no estamos viendo el saco. Gestación normal con menor tiempo de evolución del correspondiente a su menorrea, tampoco, ¿no? Porque ya sobrepasó el umbral. Gestación ectópica de evolución asintomática, esto sí puede ser, ¿no? La paciente no tiene ningún síntoma. Ahora, el hecho de que no se vea ningún saco gestacional con la ecografía en ningún otro lado, o sea, ni en la trompa ni en el ovario, no implica que no haya un ectópico, porque la ecografía no puede detectar siempre el embarazo ectópico. Simplemente tú con el hecho de no verlo dentro del útero ya tienes que sospecharlo, ¿no? Si finalmente tú sospechas altamente un embarazo ectópico y con la ecografía no lo puedes ver, le haces una laparoscopía y ves, pues chequeas directamente dónde está el embarazo. Entonces esa alternativa puede ser, y dice aborto precoz completo con expulsión total de restos ovulares intrauterinos, y dice embarazo molar, acá no hay nada que ver, ¿no? Entonces puede ser la C o la D, ¿no? Pero como le dije, acá te preguntan en primer lugar, ¿qué es lo más importante que es pensar en un embarazo ectópico? Porque eso sí es algo grave, ¿sí? En cambio, un aborto completo no requiere ningún tratamiento. Dice, una paciente con antecedentes de aborto tardío anterior ingresa a la 18ª semana de gestación por dolor en hipogastrio leve no acompañado de hemorragia. En la exploración se aprecia cervix dilatado y bolsa íntegra prominente. 2 horas más tarde se produce un aborto consumado incompleto. ¿Cuál es la etiología más probable de este cuadro? Entonces, dentro de este caso, lo primero que tenemos que definir que es un aborto tardío, ¿no? El aborto tardío es aquel que se produce pasadas las 12 semanas de gestación. Es aborto tardío. Y las causas en relación a las causas de aborto temprano, o sea, antes de las 12 semanas de gestación, son diferentes. Porque en el aborto temprano, el 60% se debe a anomalías cromosómicas. En cambio, en el aborto tardío, solo el 35% son por anomalías cromosómicas. Y de esas, las anomalías cromosómicas del aborto temprano, la más común va a ser la anomalía del cromosoma 16. ¿Ya? Esa es la más común. La cromosomopatía más común en el humano es la del número 16. ¿Ya? Ya, entonces, definimos eso. Entonces, que esta paciente ha tenido ya un aborto tardío, ¿no? Y en este caso está teniendo otro aborto tardío. ¿Ya? Esta paciente está teniendo un pequeño dolor en el hipogastro muy leve, que no hay hemorragia, pero sin embargo está dilatando.
y hay prominencia en las bolsas. Sin dolor, prácticamente sin dolor, está presentando una dilatación cervical progresiva. ¿Sí? Entonces, una dilatación cervical en una paciente con antecedentes de abortos, de pérdidas gestacionales, a edades gestacionales cada vez más tempranas, es lo que define clínicamente a una paciente con una sospecha de incompetencia cervical o insuficiencia cervical, ¿no? Entonces, es una paciente que tiene pérdidas gestacionales cada vez más tempranas. Esa es la incompetencia cervical. Una paciente que empieza a dilatar sin dolor prácticamente. Hay una dilatación progresiva, protrusión de las bolsas amnióticas, pierde el embarazo y prácticamente no tuvo dolor. No, dilata sin dolor. Ahora, si diferenciamos con el síndrome antifosfolipídico, clínicamente el síndrome antifosfolipídico más bien da pérdidas gestacionales a edades gestacionales que son progresivamente mayores, ¿no? O sea, la paciente va perdiendo las gestaciones, pero a edades gestacionales cada vez mayores. Puede tener óbitos fetales prácticamente a término, ¿no? El síndrome antifosfolipídico es la característica. Pero en este caso la respuesta es la incompetencia cervical o insuficiencia cervicoítmica, como lo han puesto acá, ¿no?